Hola, siguiendo con el curso, vamos a ver algo en este módulo, lo que es prevalidadores. Prevalidador es una herramienta que nos proporciona la DIAN, todos los años nos la ha entregado, para que nosotros elaboremos fácilmente a través del Excel con unas macros lo que es los archivos XML, que son los que vamos a subir a la plataforma de la DIAN. Entonces los prevalidadores están hechos, este prevalidador que entrega la DIAN está hecho de acuerdo al anexo técnico de la resolución 098. Vamos a ver dónde conseguir el prevalidador, cómo bajarlo, cómo instalarlo, abrirlo y saber en qué situación usarlo. En tu navegador web vas a escribir la palabra dian.gov.co. Esto nos lleva al portal de la DIAN directamente. Aquí nos vamos a ir en la parte de abajo, casi que en el pie de página, en la sección anterior al pie de página. Pie de página es esto que está aquí siempre en toda página web. Anterior al pie de página hay unas secciones de servicio a la ciudadanía y hay esta última que se llama prevalidadores tributarios. Aquí vamos a encontrar todas las herramientas que la DIAN nos coloca para elaborar ciertos reportes. Nos vamos a ir al primero que se llama información tributaria. Esto nos presenta todos los prevalidadores de los últimos años. Cuando le damos aquí en información tributaria vigencia 2021, nos va a bajar a nuestro computador un archivo comprimido. Le doy doble clic. Fíjense que aquí lo está bajando. Me voy a ir a descargas, a la carpeta de descarga de mi computador, abro el explorador. Me voy a descargas. Aquí tengo el día de hoy información tributaria. Yo le doy clic al mouse del lado derecho y él me abre estando ahí encima del archivo. Le doy clic derecho, él me abre un submenú, le voy a dar aquí, extraer aquí. Esto me va a descomprimir esa carpeta y aquí mismo me deja esta carpeta de instaladores de Exógena. Si yo le doy doble clic, la abro. Tengo los 7 prevalidadores que existen para hacer la información exógena. Ahora vamos a proceder a instalar los 7. Nosotros podemos instalarlos todos. ¿Cómo lo hacemos? El primero, que es el de informante, el que más intenso y más usado, es el de prevalidador de informante, generalmente el que ustedes van a usar dependiendo de las obligaciones de sus clientes, de qué formatos debe presentar. Le vamos a dar doble clic y él va a abrir una pestaña de diálogo. Aquí dice que si quiero instalarlo, yo le digo que sí, le doy permiso. Eso me abre este cuadro de diálogo. Nada más es darle siguiente en todo lo que diga. Él lo va a instalar en el disco C de mi computador. Aquí este manual es de 2008, algo así. Le doy siguiente. Aquí generalmente me presenta y yo le doy modificar. Esto porque a veces ya he montado el prevalidador y está por allá, entonces le doy modificar, le doy finalizar y aquí quito este chulo porque me abre un manual del 2000 algo. No sirve de nada ese manual. Listo. Si yo me voy al disco 6, ya instalé este de prevalidador de informantes. Si me voy al disco 6, que es donde lo instala, voy a encontrar esta carpeta, prevalidador tributario informante. Si le doy doble clic, siempre la estructura de todos los prevalidadores va a tener un archivo en Excel, que es este, con el logo de Excel. Este tiene macros, un archivo en Excel con macros,
y va a tener una carpeta de salida. En la carpeta de salida, cuando uno la abre, está vacía. Ahí es donde cuando generamos el formato y hacemos el archivo XML, se va aquí a la carpeta de salida. Así es la estructura que presenta. Yo voy a terminar, me voy a devolver a mi carpeta de descarga, abro de nuevo donde se bajaron, donde descomprimí todos los prevalidadores y voy a instalarlos todos. Siempre voy a hacerlo con otro, por ejemplo, este prevalidador de otros. Solo voy a dar la muestra de cómo se instala en dos. Es idéntico, es idéntico. Le doy permiso, me abre el cuadro de diálogo, le doy siguiente, siguiente, instalar. Le doy siguiente, modifico, le doy instalar ahora. Le doy finalizar. Quito este chulo y finalizar. Ya en el disco C debe estar este prevalidador tributario otros instalado. Me voy al disco C y aquí está instalado. Voy a instalar un momentico los otros. No van a ver cómo. Es el mismo procedimiento. Como pueden ver ahora, ya tengo los 7 prevalidadores instalados en mi disco C, porque por defecto él lo instala en el disco C. Para trabajar con estos prevalidadores yo les recomiendo lo siguiente. El primero que vamos a mirar es prevalidador de informantes tributarios. Yo lo señalo, le doy control C, hago una copia, me voy a mis documentos, generalmente abro la carpeta de mi cliente, por ejemplo, el bar de Javier, y aquí le hago control B y copio la carpeta igualita. Aquí lo primero que hago es clic derecho, cambiar nombre, exógena 2021 bar Javier. Listo. Ya me deja el que instalé libre en C. Este de informantes aquí en C queda libre, igualito para cuando vaya a utilizarlo en otro de mis clientes. Ya yo voy a trabajar con ese archivo en documentos. Voy al bar de Javier y le doy doble clic a la carpeta. Fíjese, lo primero que debes hacer cuando vas a hacer una exógena es abrir esa carpeta de salida y verificar que no haya nada ahí, porque puede que lo hayas utilizado y tengas ahí un formato y te vayas a confundir. Lo segundo que hay que hacer es abrir este Excel. Recomendación antes de abrir, que tengas todos los programas de tu computador apagados. Si tienes otro Excel, otro Word, PowerPoint. Fíjense que yo aquí abajo tengo solo el programa que estoy filmando, Filmora, el de explorador y el navegador. De hecho, inclusive el navegador, voy a cerrarlo, cierro ventana y me dedico solo a trabajar con el Excel. Y el primer archivo que abro es el prevalidador. No debo tener otros archivos abiertos en Excel. Primero abro el prevalidador para que no me cree conflicto. Otra cosa, también lo abro únicamente a él porque puede que tu equipo sea de una memoria corta, una memoria no de tanta capacidad, entonces se va a bloquear. Le doy doble clic y me va a abrir el Excel y me va a abrir el archivo donde están todos los formatos. Lo primero que debo hacer es habilitar los macros en esta línea base que aparece acá.
le digo habilitar contenido y él inicializa el macro en el menú principal. Lo que hace eso es acá arriba abrirme esta pestaña de complementos. Esta pestaña es especial de este archivo. Cuando tú no tienes abierto estos prevalidadores, no tienes esta pestaña de complementos. Aquí es bueno, este primer pantallazo te va a decir a quién va dirigido el prevalidador. Entonces dice personas naturales, personas jurídicas, grandes contribuyentes y secretarios generales del Tesoro. Acuérdense, en el módulo que vimos, artículo primero, hay unos contribuyentes que van a estar obligados a hacer unos formatos. Aquí ya sabemos, en el artículo que se dirige a los secretarios generales del Tesoro, aquí este es el prevalidador de ellos, el de informantes tributarios. Luego comienzo a darle siguiente y él me va a abrir una serie de hojas con información. Bueno leerla, son 3, 4 hojas de información. Ya aquí voy a poner esto más grande. Ya aquí en el menú principal, fíjense que hay varias opciones. La que vamos a utilizar más es esta, formatos a diligenciar. Le vamos a dar clic y va a encontrar usted todos los formatos que utiliza el prevalidador. Eso no quiere decir que usted tenga que hacer todos los formatos. Lo va a hacer en la medida que su cliente tenga transacciones que tengan que ver con información a reportar acá. Por ejemplo, si vas a hacer de una persona natural, ella no cuenta con socios porque es individual, es comerciante individual, no cuenta con socios, él no haría el 10-10. Si en la declaración de renta de esa persona natural no puso pasivos, no tiene pasivos, a 31 de diciembre él no irá a diligenciar saldo de cuentas por pagar. Si no tiene cuentas por cobrar, no va a diligenciar el 1008 de saldo de cuentas por cobrar. Fíjense que el abrir estas pestañas y saber cuáles son los formatos del prevalidador lo guía a uno mucho. Este es el prevalidador de informantes tributarios. Para utilizarlo ya en el formato que quieras hacer, simplemente es seleccionar el formato. Voy generalmente a todas las personas naturales y jurídicas le hacen retención en la fuente, excepto el que esté en el régimen simple de tributación, que ellos no le hacen retención en la fuente porque están exonerados de que le hagan retención en la fuente a título de renta. Vamos a abrir el 1003 para ver cómo funcionan los prevalidadores. Le doy clic y le digo clic al botón de ir al formato. Aquí es bueno que aprendas a manejar el menú de arriba. Fíjate que te dije que la complemento antes estaba con 2 opciones, acá ya abrió una cantidad de opciones. Es bueno saber que si tú haces clic acá arriba y le colocas, vas a necesitar hacer 30 líneas aquí, tienes que colocarle aquí 29, ya hay una abierta, ¿no? Para llegar a 30 le digo agregar y él automáticamente me agrega las líneas. Eso sucede cuando tienes este mismo formato en Excel, lo has llenado allá sin macros y luego pasas la información acá, que es lo más lógico que se haga. Si quieres llenar esto a mano uno a uno, pues ya esa es tu metodología. Si yo quiero, aquí ya hay 30, si yo quiero eliminar, debo eliminar uno a uno. ¿Cómo elimino estas líneas? Me ubico en la línea que quiero y le digo eliminar y le digo aceptar.
que si puede usted hacer esto, seleccionar todo esto y decirle eliminar y decirle que sí, si está seguro que va a eliminar tantas, ok. Así se utiliza este botón de eliminar. Limpiar es cuando quieras coger y ya tener registro aquí y limpiar todo. Le das limpiar, te lleva a una sola línea que es cómo inicializa el prevalidador. Ya este menú de acá, generar XML, es cuando ya tienes toda la información y vas a generar el archivo que vas a subir a la DIAN. Lo vemos en el ejercicio práctico. A este menú de inicio te lleva al poder seleccionar otro formato. Le damos clic, te lleva al inicio inicial. Así es como funciona este complemento. Fíjese que al inicio el menú complemento solo trae pegar y pegado especial. Si yo abro otro formato cualquiera, ingresos recibidos, le digo ir al formato, me abre el formato y ya habilita todos estos botones que ya sabemos cómo utilizarlo. Este es el de informantes tributarios, que es el que más se utiliza. Cierro este. Acuérdese que voy a guardar. No debes tener más de un prevalidador abierto. Yo voy a cerrarlo. Me voy a ir a mi disco C, que es donde están los demás prevalidadores. Y como esto no voy a hacer el procedimiento de pasarlo a ningún cliente, simplemente quiero que los exploremos. Veamos, prevalidador para convenios cooperativas. Le doy doble clic, lo abro, habilito los macros, eso me inicializa el sistema, le doy siguiente, 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 y aquí, igual que el otro, voy a ver qué formatos maneja este prevalidador de convenios y cooperación. Esto solo se utiliza para las empresas o personas naturales que manejen convenios con organismos internacionales. Aquí vas a estar haciendo tu información. Un solo formato, le das ir al formato, es una información muy corta, el número del convenio, modificación, identificación del convenio en ejecución, el nombre o razón de con quien tengo el convenio y el país de donde proviene. Este es el de convenios internacionales. En el caso de que tú, voy a cerrarlo, en el caso de que tú manejes convenios con entidades del extranjero, del que tu cliente, perdón. Vamos a abrir el de DCVAL, es otro prevalidador, DCVAL. Aquí lo abro. DCVAL es una entidad que maneja títulos valores, la trazabilidad de títulos valores en Colombia. Este prevalidador es único para esa entidad. Nunca lo vamos a usar, porque a menos que le vayas a hacer la exógena a DCVAL. Habilito el contenido. ¿Cuántos formatos maneja el prevalidador de DCVAL? Siguiente, siguiente, siguiente. Le doy clic aquí y un solo formato. Lo abro y aquí tiene toda la información de los títulos valores que hace esta compañía, hace la trazabilidad de los títulos valores que se manejan en bolsa. Esto solo lo va a manejar la entidad DCVAL. Cerramos el prevalidador, pasamos al siguiente prevalidador, que es el de gobernaciones y alcaldías. Le doy clic a la hoja de Excel, vuelvo a abrir el Excel. Acuérdense siempre tener abierto primero el prevalidador, después cualquier archivo en Excel. Habilito los macros,
Fíjense que aquí dice, solo lo utilizan los gobernaciones y alcaldías. Siguiente, 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 siguiente. Le doy clic y aquí vienen los formatos que van a mandar las alcaldías a la DIAN. Registro catastral, la información de vehículos, el impuesto de industria y comercio, la información de resoluciones administrativas. Estos son los formatos que las alcaldías y gobernaciones van a enviar a la DIAN. Ellos no presentan renta, estas entidades, pero sí están obligadas a presentar exógena. Si abro, por ejemplo, información de vehículos, el 1480, me va a presentar qué tipo de vehículo, tipo responsable, una cantidad de información. Y como les digo, esto lo envía la gobernación o la alcaldía a la DIAN. Nosotros no vamos a hacer ese trabajo. Cierro. Luego vamos a abrir el prevalidador CCE. Si yo le doy doble clic al archivo en Excel, ¿quiénes utilizan este prevalidador CCE? Solo las entidades que manejan consorcios, contratos y exploración de hidrocarburos y demás. Aquí dice, dirigido a contratos de mandato y administración delegada, por ejemplo, las inmobiliarias deben manejar este prevalidador para hacer su exógeno. Tienes un consorcio y unión temporal, tienes un consorcio o participas en un consorcio y unión temporal, debes manejar este prevalidador. Y si tienes contratos de exploración y explotación minera, debes manejar esto. Le damos aquí siguiente. Aquí, como siempre, va a haber una información, bueno leerla. Siguiente. ¿Y qué formatos utiliza? Fíjense, utiliza 6 formatos de información. Hay algo interesante aquí, es que si tú eres una inmobiliaria, no vas a presentar en el prevalidador de informantes, que es el más común, vas a presentar tu información en este. Y fíjese que aquí hay un formato que se llama 5247, que es pagos, abono en cuenta y retenciones practicadas. Es el mismo. Si lo abrimos, le damos ir al formato, va a contener exactamente la información del formato 1001 que se hace cuando utilizas el prevalidador de informantes tributarios. Como siempre, acá en complemento yo puedo irme al inicio y ver qué otros formatos debo llenar cuando soy inmobiliaria o manejo contratos de exploración de hidrocarburos o explotación de hidrocarburos y demás. En IVA descontable, IVA generado, en el prevalidador se llaman otros nombres. Aquí se llaman esto. Listo. O sea que tú como inmobiliaria solo utilizas este prevalidador. No vas a utilizar para reportar tu IVA descontable y generado el otro prevalidador, que es el de informantes. Solo utilizas este prevalidador. Listo. Cerremos acá y nos vamos al siguiente prevalidador, que es el de entidades financieras. Este, al abrirlo, solo dice que es para las que están vigiladas por la superintendencia financiera. Habilito los macros, me voy al menú, aquí dice prevalidador tributario, entidades financieras, y te dice quiénes, solo que estén vigiladas por la superfinanciera. Formatos que maneja, al igual que el de CCE, fíjense que tiene los nombres muy parecidos al de informantes tributarios. Por ejemplo, aquí el 1014 se llama
pagos, abono en cuentas y retenciones practicadas, que es el mismo que manejo en el prevalidador de informantes, que es el 1001, pago y abono en cuenta y retenciones practicadas. O sea que si tú estás vigilado por la superintendencia financiera, vas a manejar este prevalidador para enviar tu información exógena, no el de informantes tributarios, que es el que generalmente se ve en todos los cursos de exógena que menciona. Ya este para informantes vigilados por la superintendencia financiera. Nos vamos al siguiente prevalidador. Ya terminamos, porque el de informante lo vimos de primero y el de otros lo vimos de segundo. Perdón, otros no lo hemos abierto. Vamos a abrirlo. ¿Quiénes manejan el prevalidador de otros? Van a ser ciertas entidades, por ejemplo las notarías. Bueno, aquí al abrirlo dice, lo maneja la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios, tipógrafos y litógrafos, cámaras de comercio, grupos económicos, quienes reportan el código único, INCUIN, y quienes han contratado empleadas víctimas de la violencia. Le damos siguiente, 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 y vemos aquí en los formatos que maneja que va a ser prácticamente información sobre estado financiero, información, por ejemplo, para la registraduría tendría que presentar el 1028, que es información sobre personas fallecidas. Por eso les insistía que ya la DIAN sabe quién se murió, entonces ojo con estar utilizando cédulas para meter información de terceros que no existen. Cerremos aquí. Ya con eso hemos repasado todos los prevalidadores. Ya sabemos dónde conseguirlo, cómo bajarlo, cómo instalarlo, cuándo utilizarlos. Nos vemos en el próximo módulo. Quisiera por favor que me hicieran un 2. Regálenme un like si les gustan estos módulos. Eso ayuda mucho para las estadísticas de YouTube. Regálenme, si no están inscritos, suscríbanse al canal. La idea es que con este curso que estamos haciendo aumentemos nuestro número de suscriptores. Por favor, suscríbete al canal y sobre todo recomiéndale a un colega que haga lo mismo. Nos vemos en el próximo módulo.